Buenas tardes. Dame oportunidad para poder compartir Sí, ok, ok. la pantalla. A ver, a ver. Eh, Déjame ver, creo que lo tengo por la parte superior. Mm, Compartir pantalla. Sí, porque no me has habilitado. Ah, ya, sí, sí, sí. Ahí está, ahora sí. Ahí está, listo. Perfecto. Déjame ver cuál es. Le compartir pantalla. Ah, exacto. Ok, ya nada más, permíteme. No iba a iniciar video, pero no sé si se puede. Sí se ve, ingeniero, ya estamos en el Facebook. Si se nota Ok, el perfil perfecto. personal. Sí, está perfecto. Ingeniero, leo toda la pase para que usted pueda dar continuidad con la conferencia. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Si me puedes habilitar el video también, porfa. E A ver, a ver. iniciamos. ¿Va? ¿Usted Bueno, lo puede habilitar su video? Ahí tiene en la ya, parte inferior. ya, sí, no me permitía, pero creo que Dice, ya listo. lo veo. Perfecto. Exacto. Bien, Bueno, ingeniero. Ahí pues lo veo. Muy bien. iniciamos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es un gusto estar colaborando con nuestros hermanos peruanos para poderles hacer llegar esta charla, esta pequeña charla. eh, y bueno, hablemos un poco del perfil profesional del ingeniero de costos en la construcción. Este perfil es un perfil que vamos a verlo tal vez paso a paso medular en cuestión de las actividades de todo lo que se necesita tener para poder trabajar en esta área. Entonces, a mí me gusta mucho iniciar con varias frases y algunas referencias. Bueno, ya me hiciste favor de presentar. Soy ingeniero civil, no soy tan grande, soy millennial todavía. Y bueno, tengo una actividad gremial importante en la parte empresarial y en la parte profesional. Soy profesor de posgrados, gerencia de proyectos, administración de construcción, economía de construcción, maestría en estructuras en varias universidades de aquí de México. Y nos dedicamos al tema de costos particularmente, promoviéndolo profesionalmente desde hace ya varios años. Es muy importante el tema de costos porque nos vamos a dar cuenta de muchas actividades que nosotros dejamos de la mano y que muchas veces no las tomamos como referencia y viene siendo lo más importante que nosotros requerimos para poder accionar. En este sentido, pues bueno, a mí me gusta mucho iniciar con esta frase que es, nos dice que quién de ustedes si quiere construir una torre no se pone primero a calcular su costo. No vaya a ser si tiene con qué terminarla, ¿no? No vaya a ser que una vez echados los cimientos y si no puede acabar, pues la gente diga, comenzaste a edificar y no pudiste acabar. Seguramente ustedes se darán cuenta y esta frase pues la ligarán mucho al tema de, pues seguramente de la corrupción, ¿no? Porque pues igual vemos obras sin terminar, pero muchas veces esta parte se debe a la ineptitud, al no generar correctamente esta parte y a que los perfiles adecuados no lo tienen o no tienen esa capacidad para poder pues visualizar los problemas que se puedan llevar a cabo. Es por aquí nos hablan de que los costos están en todas partes. Este es un ejemplo del primer templo erigido por el rey Salomón. Se construyó hace miles de años. Nos habla de que los costos están en todas partes y nosotros vemos nada más lo que nos decía en esos documentos, cuánta gente fue la que necesitaron para poder edificar esta parte. Pues hablamos de 150,000 hombres extranjeros, 30,000 israelitas para preparar cedros, 10,000 trabajaban cada mes y volvían a sus hogares durante 2 meses, 70,000 transportadores de carga, 80,000 cortadores de piedra, 3,600 capataces, 250 gobernadores. Imagínense si nosotros ya empezamos a monetizar eso, o sea, a esos recursos que tenemos humanos, pues requieren cómo poder
tener para poder mantenerlos, ¿no? Y para poder tener esa fuerza de trabajo. Además de que, bueno, si lo vemos con materiales, ¿cuántos materiales? Nos hablaba de 100,000 talentos de oro, 1,000,000 de talentos de plata. Si convertimos el talento, un talento equivale a 34 kilos. Hoy en día, si le echamos cuentas, la cotización de oro, bueno, este es a principios de abril, el precio por kilo está en 46,000 euros, el precio de la plata en 409 euros. Eran 3,4 toneladas de oro, 34 toneladas de plata. Si lo convirtiéramos en miles de millones de euros, estamos hablando de 172,000 miles de millones de euros. Casi el presupuesto de un país, pero en este caso, eh, puede ser anualmente. Imagínense todo lo que costaba, ¿no? A los recursos humanos, y eso nada más estábamos hablando de lo más relevante que pudimos localizar. Tenemos varias cosas, ¿no? Tal vez que pues se exageraba muchas veces en la parte en lo que se narraba, ¿no? O tal vez que fuera una de las obras más caras que existieron en su momento, ¿no? Se puede decir una de las obras más caras en la historia de la humanidad, tal vez en este mundo, en esta galaxia, quién sabe, ¿no? Nunca sabemos de esto. Pero es muy importante que nosotros echemos cuentas y que pudiésemos identificar toda esta parte. Por aquí estoy viendo que hay varios conectados. Por ahí vamos a hacer una pequeña dinámica, una dinámica que me gusta mucho porque con esta parte ustedes pueden entrar a una página que se llama menti.com, o todos seguramente tienen un teléfono celular con un lector de código QR y se meten a esta página menti.com, ingresan este código para saber de qué ciudad nos están siguiendo, ¿no? Veo que en la página hay varias gentes conectadas y veo que también en el Zoom están varias gentes conectadas y me gustaría conocer de dónde nos están encontrando, de dónde nos están siguiendo. Y bueno, automáticamente pues nos estarán diciendo de dónde son. No sé si tengan alguna forma, es menti.com, van a dar el código 277095 y ahí ustedes pueden escribir en tiempo real lo que viene siendo su ubicación local. Y muchas veces eso nos sirve porque sabemos de qué forma podemos encaminar las charlas. Muchos son, seguramente yo espero que sean mucha gente de Perú, mucha gente, bueno, algunas gentes de México, gente de Bolivia que nos están sintonizando. ¿Para qué? Para que podamos tener como referencia, ¿no? Están hablando de Perú, de una ciudad específicamente, le damos unos 15 segundos para que aquí sí tienen que redactarlo. Y entonces es muy importante, ¿no? Guerrero, Luis, Peña, bueno, creo que pusieron su nombre. Entonces, es muy importante que conozcamos todo esto, ¿no? Es muy importante sobre todo el tema de los costos. ¿Por qué? Porque le podemos llamar en algunos lugares, algunos dirigentes nos hablan de que es la columna vertebral de las empresas. La ingeniería de costos, si no está comunicada, no puede existir una empresa como tal. Por lo que es importante que nosotros tengamos estas referencias y que conozcamos los principios y técnicas que nos pueden servir de hoy en adelante para poder investigar. A Bancay, a los amigos de Bancay, de ICA, de Guerrero en México, bueno, en lo que se van familiarizando, voy a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Para qué? Para que va a haber más dinámicas, así que pueden tener ustedes por ahí el Menti en línea para que lo puedan acceder al siguiente código, ¿no? Porque ya vamos a hablar del tema del perfil específicamente. Y bueno, es bien importante que el tema de ingeniería de costos surge a partir de la administración de proyectos, y la administración de proyectos moderna tiene una línea de tiempo muy interesante hoy en día. La administración de proyectos moderna a partir de 1900, del siglo pasado, se va tomando varias pautas a través de la aparición de Gantt, aparición del PER, del CPM, pero también empezaron a surgir lo que vienen siendo las asociaciones profesionales de administración. Y quien dio pauta y quien fue uno de los precursores de las asociaciones, pues fue la Asociación del Avance de Ingeniería de Costos, la ACE International. Seguramente ustedes
han escuchado hablar en Perú, porque hay una sección ACE que es muy activa hoy en día. Mis amigos de ahí, les mando un saludo. Y la ACE surge en 1956, es la asociación de costos más antigua del mundo. Y de ahí empiezan a surgir más asociaciones específicamente enfocadas a administración de proyectos. La IPMA, International Project Management Association, en el 65. En el 69 surge el PMI, o sea, la PMI que nosotros conocemos como el Instituto de Administración de Proyectos, no es el más antiguo, es el segundo más antiguo. Y en ese mismo año surge la Sociedad Mexicana de Ingeniería Económica y de Costos. Seguramente ustedes están viendo en los fondos de las diapositivas están viendo el logotipo de que dice Sociedad Mexicana de Ingeniería Económica y de Costos. Es una asociación que surgió hace ya 50 años, donde especialistas en estos temas quisieron seguir los pasos de los americanos, pero ya enfocarlo a las actividades específicas y que le competían al país. Falta de transparencia, precios, corrupción, falta de transparencia, no a una coordinación académica, etcétera, que dieron pie a esas asociaciones. Y también en el 69 surge en México lo que le llamamos, pues, muchos la Biblia de los costos para nosotros los mexicanos, una publicación que es hoy en día que todavía está vigente y que es bibliografía y que sigue enseñando a todos los ingenieros, arquitectos y gente afín al tema de construcción, que es el costo y tiempo en edificación del ingeniero Carlos Suárez Salazar. Ingeniero Carlos Suárez Salazar, uno de nuestros máximos exponentes de la ingeniería de costos mexicana, de los fundadores de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Económica y de Costos, y en el cual la Sociedad Mexicana de Ingeniería de Costos tiene instaurada una medalla que lleva su nombre. En el 76 se unen las asociaciones, las únicas asociaciones de costos que existían. En ese sentido, pues bueno, ya vimos que está México, que está Estados Unidos. Existían otras dos, eran las únicas, las más antiguas, y forman la International Cost Engineering Council, que es la Asociación Internacional de Costos, que engloba a todas las asociaciones. Y vienen nuevas tendencias en la administración de proyectos. En el 92 surge en el Stanford, a través de Laurie Koskela, una nueva filosofía de la producción, que le llamaron Lean Construction. En el 93 se crea el Grupo Internacional de Lean Construction, el IGLC, y en el 97 surge el Lean Construction Institute. Por ahí ustedes también en Perú deben de conocer completamente. Es uno de los institutos más potentes y que más referencia tienen a nivel mundial y latinoamericano. Es el capítulo peruano de Lean Construction. Y bueno, enfocados a la construcción, administración profesional de proyectos y sistema de gerencia de proyectos. Hablo mucho en temas de administración de construcción, administración de proyectos. ¿Por qué? Porque esto va de la mano con la ingeniería de costos y esto nos da las herramientas y las técnicas necesarias para poder aplicar varios principios. ¿Qué es la ingeniería de costos? Ustedes se han preguntado, han escuchado ingeniería de costos, muchas veces pues confunden mucho el tema de ingeniería de costos con los precios unitarios. Al análisis de precios unitarios, APUs, etcétera. Y bueno, la ingeniería de costos es todo el global. La de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Económica y de Costos, en su acta constitutiva de 1969, tal vez es una de las definiciones más antiguas que existe, define la ingeniería de costos como la aplicación de principios y técnicas científicos a los problemas de estimación y control de costos y de rentabilidad de inversiones. Esta definición la acompañamos con más definiciones. En este sentido, estas definiciones que estamos viendo por ahí, esta es la otra definición de la Asociación Americana de Costos. La Asociación Americana de Costos de hace, como más antigua, este era su anterior logotipo, define costos como un enfoque sistemático para gestionar costos a través de todo el ciclo de vida de cualquier empresa, programa, facilidad, proyecto, producto o servicio. Solo con la aplicación de los principios de ingeniería de costos se puede planear y controlar de manera eficiente recursos, costos, rentabilidad y riesgo de un proyecto. Y una tercera definición importante, ¿cuál es? Una tercera definición es de una de las también más antiguas asociaciones de costos, ACOSTA, Association of Cost Engineers de Reino Unido, define como la práctica en la ingeniería en la gestión de proyectos de costos, donde involucra actividades como son estimación, control, pronóstico de costos, evaluación de proyectos de inversiones y análisis de riesgos. Si ven,
todas las definiciones llegamos a lo mismo, ¿no? Desde la planeación, desde el control y del pronóstico, evaluación de los proyectos. Es algo muy importante, ¿no? Muchas veces nosotros nos queremos quedar o escuchamos o definimos muchas veces aquí en México, pues se da mucho también el tema de que ya todos se llaman ingenieros de costos, ¿no? Y el ingeniero de costos es algo más que estimar un análisis específico, un análisis detallado, como lo es un precio unitario. Por eso más adelante vamos a ver cuáles son las principales diferencias y los perfiles de especialización que se llegan a tener. Y bueno, es muy importante también que pues cuando se llega a tener esa parte de la capacitación en el tema de ingeniería de costos, pues que sean perfiles especializados, ¿no? Hay un antecedente histórico de la ingeniería de costos en América Latina. Es una infografía que realizamos el año pasado para el Congreso Latinoamericano de Ingeniería de Costos que desarrolló en Santa Cruz, Bolivia, que es desarrollada por Costos MX y un servidor con la Universidad de Guanajuato, donde nos da la línea de tiempo de las asociaciones que trabajan en ingeniería de costos en Latinoamérica. ¿Qué líneas hay? Está la Asociación de Costos en el 56, después está la Sociedad Mexicana de Costos en el 69, en el 76 surge, como vimos, el ISEC, International Cost Engineering Council, y surgen secciones de la sección de Brasil, de sección Brasil, por ejemplo, de la Asociación de Costos. La ACE tiene varias secciones en varios países, ¿no? Es como PMI, o sea, tienen su asociación americana y tienen sus secciones. Actualmente existen muchas secciones, pero en el pasado llegaron a existir, fueron tal vez convirtiéndose porque no se adaptaron al cambio. ¿De qué hablamos del cambio? Las necesidades latinoamericanas son muy peculiares. Requieres información que se adapte a las necesidades, las problemáticas, el idioma, y eso pues muchas veces no le llega a interesar a algunas asociaciones, sobre todo cuando son extranjeras, ¿no? Y del 78 al 81 se convierte la sección Brasil en el Instituto Brasileño de Costos. Es una asociación también local del país que es como una asociación civil. Surgen después en boom en los años ya en 2010, en la década, donde resurge ACE Brasil en 2012. En 2013 surgen más secciones como Perú y Chile, pero también se crean asociaciones de ingenieros de costos en otros países, en este caso en Centroamérica, en Honduras, por iniciativa de los ingenieros civiles, del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, unos especialistas, grandes amigos, los cuales les mando un gran saludo, formaron parte de esta constitución de la Asociación de Ingenieros de Costos de Honduras, ¿no? Que han estado dando y empujando esta parte. Normalmente el tema de costos surge comúnmente de los ingenieros civiles. ¿Por qué? Porque es una de las especialidades técnicas o de las ramas que pueden surgir, ¿no? La ingeniería económica y de costos como tal. Pero el perfil de ingeniería de costos se puede enfocar sobre todo a todos los perfiles de ingeniería, inclusive hasta los mismos arquitectos que desarrollan esta parte. Hacer una ingeniería de costos, vamos a ver que es a través de principios y técnicas, entonces, pero quien lo ha detonado más, pues son los ingenieros civiles. Surgen más secciones. En México se detona el tema de ingeniería de costos y se prende a través de la creación del Centro Nacional de Ingeniería de Costos, el CEICO, que le llamó, cual nos invitan a participar el candidato presidente de la Cámara Mexicana de Industria de la Construcción. Y bueno, nosotros desarrollamos y configuramos lo que viene siendo un plan de trabajo para generar un Centro Nacional de Costos, ¿no? Muchos problemas existen hoy en día, por eso le hablamos que es la columna vertebral de las empresas, porque muchos problemas son de documentación de información, estructuración y monetización. Entonces, en la industria de la construcción, pues seguramente ustedes lo han visto, se han dado cuenta, han escuchado el tema de la transparencia, tema de corrupción, de sobreprecios, pero también existen subprecios y subastas inversas y muchas problemáticas que tenemos que tomar en cuenta, que a través de eso el Centro Nacional de Costos se crea y se detona, ¿no? Que actualmente sigue vigente, estoy ahorita coordinándolo. Se crean más secciones, Bolivia y Colombia en el 2017, y bueno, en el 2019 trabajamos arduamente desde el 2018 en generar información y una serie de documentos como lo es
la redacción y creación de un centro, una norma mexicana de ingeniería, en este caso una norma de ingeniería de costos que estamos, ya está en consulta pública, está ya por salir en pocos días, que conjugó a expertos especialistas y que pues nosotros lamentablemente el tema de costos pues se norma cuando es obra pública, ¿no? Sí existen reglamentos, leyes específicamente donde lo puedes consultar. Seguramente ustedes con sus mandatos supremos y alguna información que llegan a tener en su país, pues igual también se va normando. Pero cuando es obra privada, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando hay obra privada? Pues no aplica, ¿no? Entonces, por eso trabajamos el tema de una norma mexicana, ingeniería de costos para la obra pública y la obra privada, para que pudiésemos normar y establecer ciertos estándares. Y con ello estamos tratando también de detonar y crear un centro interamericano de ingeniería de costos en la construcción a través de las cámaras latinoamericanas de la construcción. Y bueno, finalmente también con el tema profesional, unir a todas las asociaciones de costos en una federación para poder conocer los problemas que llegan a tener en este sentido los principales, todos los países. Este es el antecedente histórico mundial. Como vimos, ya vimos algo del tema latinoamericano, pues ya vemos un tema mundial de antecedentes donde 4 asociaciones crean el ISEC. ¿Qué asociación? Reino Unido, ACOSTE, Países Bajos, DACE, Asociación del Avance de Costos de Estados Unidos y la Sociedad Mexicana de Ingeniería de Costos. Se llamó Sociedad Mexicana de Ingeniería de Costos, ha migrado su nombre a Sociedad Mexicana de Ingeniería Económica, Financiera y de Costos. Ahorita actualmente es Sociedad Mexicana de Ingeniería Económica y de Costos, ACE. Esto es bien importante porque en todo el mundo existen asociaciones de costos que son asociaciones civiles y que están reconocidas ante algún organismo. Nosotros estamos reconocidos ante la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros para que representar a los ingenieros con esta especialidad. Y bueno, podemos ver que ACES, MIEC, IBEC, ACOSTE, DACE, está la Asociación China de Ingeniería de Costos, la iraní, está la de Nigeria, y bueno, la sede central del International Cost está ubicado en Australia. Ha estado migrando en algunos países, ha estado en Francia, en París, ha estado ahorita está en Australia. Uno de los fundadores fue México. Hay un mexicano que fue presidente, el único mexicano que ha sido presidente del ISEC, es el ingeniero Antonio Cortina Suárez. Y bueno, ¿quiénes certifican la ingeniería de costos? Bueno, ante el ISEC que tenga validez, la certificación profesional de ingeniería de costos, seguramente ustedes, si están en otros lados, han escuchado del CCP de Estados Unidos, ¿no? De la AAC. Pero que tengan el mismo nivel de certificación y de validez, el IBEC tiene un certificador profesional, el ACOSTE tiene una certificación específica, la Asociación Italiana de Ingeniería Económica tiene el TCM nivel A, el DACE tiene el Certificate Cost Engineer y también nosotros tenemos lo mismo, pero en español, Ingeniero de Costos Certificado o Certificate Cost Engineer. Entonces es una certificación profesional que nos sirve para poder marcar pauta en el tema de la especialización y no muchos lo llegan a tener. Vamos a hablar de estimados de costos. ¿Por qué? Porque con el estimado de costos podemos nosotros vincular y poder saber, pues, en función de qué vamos a tener nosotros lo que requerimos, ¿no? Y en este caso, ¿qué es un estimado? Es un proceso que utilizamos para cuantificar y calcular costos y recursos requeridos por el alcance de qué? De alguna inversión, opción, actividad o proyecto, o sea que puede ser cualquier cosa, ¿no? Y existen 4 propósitos de ese estimado. Determinar la viabilidad económica, evaluar entre alternativas, establecer un presupuesto de proyecto o proveer una base para el control de costo y programación de proyectos. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces ese propósito está en función de lo que queremos hacer. Y seguramente si queremos determinar la viabilidad económica de un proyecto, pues no requerimos tanta información. Entonces eso es importante que empecemos a conocer cuál es el estimado y en base a qué podemos nosotros qué necesitamos, cómo se hace, con qué herramientas, con qué técnicas y pues cómo vamos a resolver lo que nos estén pidiendo específicamente. Tenemos, además de que
pues de acuerdo a esa parte de propósitos estimados, vamos a tener clasificación de los estimados de costos. ¿Qué quiere decir? Que en función de lo que nosotros queramos hacer, utilizar, etcétera, vamos a clasificar. Va a haber dos tipos de características para clasificar estos estimados. Va a haber la clasificación primaria, que define la categoría de clasificación y es el nivel de madurez de definiciones entregables del proyecto, y las demás son secundarias que van de la mano para poder ver. Nivel de madurez de definición de los proyectos, que es simplemente qué entregables necesitas para que tú puedas hacer un estimado lo más preciso posible, o sea, que llegues a un estimado confiable, un óptimo. Pues entonces tienes un checklist y requiere cierta información, y además de que el proyecto vaya pues avanzado, ¿no? Y secundaria, pues bueno, con ese grado de nivel, pues tú vas a decidir para qué queríamos el uso del estimado. Vimos que el propósito, había 4 propósitos. ¿Para qué lo quieres? Para hacer una evaluación de proyecto, para hacer una referencia de línea base o para sacar un parámetro. Pues bueno, en función de ese uso requieres diferentes entregables. Que requieres también una metodología de estimación que puedes llegar a tener. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo es la metodología de estimación? Pues cómo lo llegas a hacer, con qué herramientas, con qué técnicas y el esfuerzo y tiempo necesario para preparar. ¿Cuánto tiempo necesitas para poder hacerlo? De acuerdo al nivel, pues igual si te dan n número de planos, si te dan el expediente técnico completo, pues cuánto es lo que vas a requerir, ¿no? Y en función de eso, nos sirven de referencia. ¿Por qué? Porque en función de eso, esto se convierte en lo que muchas veces llaman la clasificación de los estimados. Hay 5 clases de estimados de costos que existen en las prácticas recomendadas de la Asociación de Costos Americana, en la cual se segmentan por industrias. Hay prácticas recomendadas del 97, del 2011, 2008, 2012, 14, que van enfocadas a diferentes tipos de industrias, proceso, minería, construcción, petróleo, etcétera, con diferentes estudios donde pues ya hay estudios específicos donde te van a dar pues los rangos de desviación que llegan a tener, ¿no? Entonces un clase 5 puede tener un rango entre un menos 50 a un más 100% de acuerdo al nivel de definición del proyecto de variabilidad, ¿no? En la precisión. Y con un clase 1 puedes tener de menos 10 a más 15. En la industria de construcción, pues es diferente, ¿no? Lo vemos que estos rangos te dan de menos 30 a más 50. Seguramente en Latinoamérica lo vamos a ver más alto. Y bueno, los vamos a ir segmentando de acuerdo a cómo vayamos utilizándolo, ¿no? Eh, Hay algo importante, ¿no? Que les mostré, que es una precisión del estimado. ¿Qué es la precisión? Pues bueno, nos indica un grado de variación que va a tener el costo de un proyecto específico con respecto a un costo estimado. Estos riesgos específicos pueden afectar el rango de precisión. Hay riesgos específicos y riesgos sistemáticos. Hoy en día, pues, vamos a ver los riesgos sistémicos. Riesgos específicos como tales podemos encontrar ahorita lo que está sucediendo con el tema de una pandemia. Pero riesgos sistémicos, ¿cuáles son? Eh, el nivel de tecnología no familiar en un proyecto. Cuando tú llegas y te enfrentas a algo que no es común, nunca lo has construido, no lo tienes a la mano, la información no está, pues te va a generar un gran riesgo para poder que pueda impactar en la presión del estimado. Lo mismo vemos con la complejidad del proyecto y la calidad de los datos de referencia para los estimados. Sucede mucho con proyectos particulares especiales. Yo, por ejemplo, les pongo mucho el tema del aeropuerto, ¿no? O del tren, ahorita que es en boga lo que se está haciendo en México. Pues esa información que se llega a tener está pasando por muchos de estos riesgos, ¿no? Las técnicas de estimación, cómo se hizo la estimación original, el tiempo y nivel de esfuerzo que se llegó a tener para generarlo y la naturaleza remota de ubicaciones, ¿no? La ubicación siempre guarda una referencia. O sea, la ubicación siempre te va a guardar eh, una, un riesgo donde tú lo vayas a sembrar, ¿no? No es lo mismo hacerlo. Por eso es lo que hace muy peculiar y muy particular la construcción. Entonces, entonces tenemos esta parte de los riesgos y lo vemos en la clasificación de los estimados. Ya
enfocados a la industria de la construcción. Hay 5 clases de estimados. Vemos las características primarias, que es el nivel de madurez. Quiere decir que cuánta avance de proyecto se tiene, cuántos entregables tenemos. Y bueno, lo vemos como un clase 5 cuando no tenemos nada. ¿Qué es lo que tenemos? Por ejemplo, no sé, muchas veces llegan acá en México y llega una nave, un cliente quiere una nave industrial, ¿no? ¿Y qué te da? Pues te da un layout, un croquis donde te dice es de tanto por tanto, es en este lugar y quiero esto. Tienes un área funcional, un concepto a definir, puedes la estimación realizarla con un método típico, con un espacio funcional, un factor por metro cuadrado, modelo paramétrico o un juicio, una analogía. Esta clase de estimado de costos pues, surge de una charla, surge de algo rápido que lo haces hacer con factores, con modelos, con métricas y que pues te va a dar un rango alto de imprecisión, pero pues te va a dar pues al final de cuentas un dato que lo estás suponiendo con una metodología, ¿no? Tienes un clase 4, donde tienes un nivel de madurez avanzado, donde ya tienes un diseño esquemático o estudio de conceptos, puedes usar modelos paramétricos y esos modelos te van a dar un rango de variabilidad, ¿no? De menos 20, más 30 te dicen. La verdad es que normalmente cuando se damos costos paramétricos en la construcción y sobre todo en Latinoamérica, esos costos se disparan bastante, ¿no? Porque muchas veces depende de la confiabilidad de quien te emite esos paramétricos. Y yo lo que les puedo decir es que hoy en día la mayoría de las publicaciones especializadas tienen modelos muy desactualizados que tienen más de 10, 15, 20, 30, 40 años, que lo que han hecho, pues sí, siguen con ese modelo, pero lo único que han hecho es actualizado el costo. Si bien nos va, lo actualizan con las cotizaciones. Si mal nos va, lo actualizan con índices, pero no han tomado en cuenta principios de ingeniería civil, como vienen siendo principios como lo son los cambios en los sistemas estructurales, las normativas vigentes y todo lo que ha pasado. Por ejemplo, en México han cambiado 4 o 5 veces después del sismo del 85 la norma sísmica y se ha duplicado las cargas que se requieren y ciertas actividades en el cual, pues, un paramétrico tomado de mala forma, de un mal proyecto comparable, nos va a dar resultados pues muy malos, ¿no? Entonces hay que tomarlo en cuenta. Clase 3, donde hacemos un semidetalle, en el cual pues seguramente lo llamamos como un ensamble, donde utilizamos los análisis detallados con parámetros o factores, nos van reduciendo los rangos de precisión. Y como ven, ustedes ven, le da un uso final, o sea, te dice para qué lo quieres, ¿no? Como vimos a un inicio, los propósitos, ¿qué querías? Querías pues, determinar la viabilidad de un proyecto o quieres ya un análisis de control de oferta o una licitación. Típicamente en la construcción, en el sector público, nos encontramos con clases 2, clase 1 casi no. Aunque realmente nos indican que el proyecto debe estar al 100%, muchas veces, pues eso es tópico. Sabemos que no está. Bueno, muchas veces sabemos que esta parte es un costo forzado, un unitario forzado, y pues bueno, pues nos resultan más adelante, pues todos los rangos que se van, ¿no? La información que vemos como corrupción, como falta de transparencia, pero muchas veces nosotros todo esto lo hemos vivido y sabemos que estamos corriendo un riesgo sistémico, que van a haber rangos específicos, que se van a ir por se van a ir por los suelos, etcétera, los costos. Entonces, si no tomamos estas cosas en cuenta, si no tenemos un perfil correcto, pues lamentablemente no vamos a poder generar. Existen rangos de variabilidad en los rangos de presión, dependiendo de las clasificaciones de los estimados, pues vamos a tener cómo se va a ir el rango de la variabilidad, ¿no? Pues es de manera informativa, más o menos, con estudios americanos de cómo se puede ver. Aquí lo que nos sirve es que podemos ver que se transponen las clases, ¿no? Tal vez yo le hablé al especialista más importante de un país y me hizo un estimado clase 5 y su variación pudo haber sido en ese rango, ¿no? Pero se llegó a estar en un clase 2. ¿Y qué es lo que llega a pasar? Pues entonces tenemos que ver cómo lo vamos a segmentar y clasificar. Pues bueno, ¿cómo lo clasificamos? Con una lista de verificación. ¿Qué información tenías cuando generaste ese estimado? Pues tenía
estos dos datos, o tenía 3 o 4 o 5 y 6, y ya con esta información pues nos permite también ver cómo se hace esa clasificación, ¿no? Pudiésemos traer al más importante y puede tener una presión muy buena, pero no deja de ser pues un estimado de esa clase de acuerdo a su checklist que pueda tener la lista de verificación de estimados, ¿no? A lo que llegamos específicamente es al grado de definición de los estimados. Tenemos una agrupación en tres tipos de grupos. Las 5 clases las podemos agrupar en conceptual, 5 y 4, donde podemos generar técnicas como son factores de capacidad, factores de equipo o paramétricos. Tenemos el grupo B, que es el semidetallado, donde está el clase 3. Y tenemos también el grupo C, que es el detallado, clase 2 y 1, donde vamos a tener precios unitarios. Este segmento yo lo vi con el ingeniero Nelson Bonilla, es el único latino que ha sido presidente de la ACE. Y bueno, tomé esas referencias para generar este esquema y es muy interesante como tal. Bueno, vamos a ver, esa parte es importante porque nos va a ayudar a que nosotros podamos identificar primordialmente pues toda la información que requerimos para poder generar una estimación. Y cuando la enfocamos a la industria de la construcción, pues vemos que una de las actividades primordiales en esta industria, pues es analizar y estimar el costo de construir, ampliar, dar mantenimiento, instalaciones, conservar, demoler y supervisar. ¿Qué? La infraestructura y la edificación que se desarrolle en el sector público y privado. Realmente aquí en México el sector público representa muchas veces el 25% de la inversión que se da en el sector privado, como el 75%, pero la mayoría de los contratistas están en el sector público, pues trabajan a través de pues licitaciones, ¿no? Entonces, son procesos en los cuales pues estamos muy acostumbrados con el tema de costos a través de un tipo de estimación, que es la estimación detallada, que es la estimación a precio unitario. Entonces, es bien importante este tema de ingeniería de costos porque, bueno, analizando y previniendo los riesgos que pueden surgir en el proceso de construcción de los trabajos, pues aquí entra la ingeniería de costos. ¿Cuál es? ¿Qué es la definición? Aplicar conocimientos teóricos y prácticos en esta industria mediante principios y técnicas científicas que nos van a permitir obtener un estimado económico de un proyecto en particular. Sabemos que el proyecto, aunque sea prototipo, va a tener sus características peculiares de acuerdo al lugar, ubicación, etcétera, los riesgos que vimos. ¿Y así hace para qué? Para su planeación, ejecución o control. En este caso vemos que es muy importante esta parte. No nada más está en la planeación, o en el antes o en el después. Es durante todo el ciclo de vida de ese proyecto como tal. Entonces, la ingeniería de costos entra en la gestión, en la administración de proyectos. Y bueno, en algunos lugares, pues mucha moda es el planearlo, el controlarlo, etcétera. Aquí en México más se da el tema de la planeación de la estimación. Ustedes he visto que son muy avanzados en el tema del control como tal, pero para poder tener un control requieres tener buenas bases para poder tener esa referencia. Hoy en día en México pues ha surgido un tema importante que es la falta de preparación muchas veces y que pues muchas veces la ineptitud que llega a haber por alguna no preparación o porque el perfil no ha sido el adecuado del ingeniero, pues te lleva a cometer errores pues garrafales, ¿no? Entonces es bien importante que se tome en cuenta esta parte. ¿Por qué hablar del ingeniero de costos? Bueno, yo aquí pongo una referencia, en este caso de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, en el cual nos habla de las perspectivas de empleo en la década que existirá, del 2018 al 2028, donde nos indica que las especialidades con mayor perspectiva de empleo, con mayor crecimiento, va a ser la de los estimadores de costos. Y es un tema para tomarlo en cuenta, ¿no? Hay ingenieros marinos, arquitectos, industriales, civiles, mecánicos, etcétera. Vemos este tema del ingeniero de costos del estimador porque todos estos que están viendo ustedes en su pantalla pueden caber en este rol. Porque vamos a ver las capacidades y específicamente las necesidades que se tiene
Entonces, es bien importante esto, porque no nada más es para poder tener un metrado ya analizado, sino para poder tomar decisiones. Ya vimos que es para evaluación de proyectos, para temas ejecutivos. Hoy en día no nada más ya los bancos, las empresas, las grandes firmas están solicitando ingenieros de costos. Entonces, pues hay que estar al día con eso, ¿no? Y bueno, vamos a hablar, lo que es esta charla, el del perfil del ingeniero de costos, ¿no? Una serie de conocimientos que debe de girar alrededor de cada uno de ellos, técnicos, legales, contables, en la administración de proyectos y de conocimiento de software que debe de cumplir esta persona y que debe conjugar para poder llevar a cabo un proyecto exitoso y una estimación exitosa. Por ahí, la siguiente diapositiva les informo que es otra vez el Menti, donde yo les voy a preguntar para ustedes, ¿cuál es el conocimiento predominante del perfil del ingeniero de costos? Para ustedes, ¿cuál sería el conocimiento que más requiere el ingeniero de costos? Porque aquí hay que romper paradigmas, ¿no? Y es bien importante que tomemos en cuenta esto. Hay un nuevo código que es el 424975, o pueden con su teléfono ingresar directamente al código QR para poder conocer esta parte, ¿no? Entonces, ¿cuál es el conocimiento predominante? Aquí ya tengo en la pantalla. Hablan de normativos, contables, técnicos, administración de proyectos, conocimiento de software. Ustedes, ustedes me dirán. Técnicos, bueno, van empatados. Igual, bueno, si quieren ir, le damos 15 segundos para que haya un desempate, porque administración de proyectos, importante. Hoy en día, lo que les quiero comentar es que el conocimiento de software está distorsionando esto, ¿no? El conocimiento de software quiere posicionarse para tumbar todos los demás conocimientos. Lamentablemente, pues los desarrolladores o los programas que llegan a vender, pues te dicen que para poder ser ingeniero, para poder estimar o para poder calcular, tienes que conocer software. Y con el software haces milagros, ¿no? Hasta ganas licitaciones, concursos, etcétera. Pero ellos denostan muchas veces el perfil específico. Y es bien importante y bien necesario que se tenga en cuenta que esto es parte de, como vimos, pues un gran pastel de conocimientos que requerimos cada uno de nosotros, pues tener y tomar en cuenta como tal. Bueno, por ahí no sé, creo que hay, bueno, ya va más arriba técnicos, veo que hay 45 gentes que están conectados en línea, 4, 3, y bueno, técnicos y normativos efectivamente son dos de los más importantes conocimientos que llegan a ser predominantes y que creo que vamos a verlos, los voy a mostrar de forma más, un poco más corta. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta de qué tan importante nosotros vamos a poder generarlo, ¿no? Entonces, regresando a la presentación, bueno, ya hay dos de administración de proyectos, muy importante también. Vamos a ver que los conocimientos técnicos son relevantes. Los conocimientos técnicos hoy en día se requieren para poder ejercerlo como tal, ¿no? Tú requieres un título, requieres una cédula profesional aquí en México. Ustedes, bueno, para el título y que los avale tal vez el Colegio de Ingenieros ingresar. Esta parte es muy importante para que lo tengamos nosotros en cuenta, ¿no? Conocimientos técnicos, técnica especializada en la profesión. ¿Hacia dónde tú te vas a ir? ¿Hacia dónde te vas a enfocar? ¿Y cuál es tu
técnica, cuál es tu profesión. ¿Eres ingeniero civil, ambiental, industrial, mecánico, eléctrico? El que vayas a estimar, dependiendo de la actividad que vayas a estimar, pues requieres esa técnica y requieres esos conocimientos que los vas a ver en la escuela, que los vas a desarrollar en el desarrollo profesional y que van a ser vitales para esa parte. Los servicios profesionales, lo que es desarrollar, y el proyecto ejecutivo que ustedes seguramente llaman expediente técnico, de dónde sale, cómo se ejecuta, cómo sale, cómo se realiza y tener ese conocimiento, ¿no? Los servicios profesionales que se deben de generar, el tema de construcción, de la planeación integral que debe de hacerse, los procedimientos constructivos, de las especificaciones que se llegan a tener, pues es medular para ese conocimiento técnico. El tema de maquinaria y equipo, de la selección específica, de cómo poder optimizar de los tiempos y movimientos que se van a dar, las especificaciones generales y particulares del proyecto que vaya a tener. Y bueno, finalmente, planeación y programación de obra. Esos son, podríamos resumir, 6 tipos de los conocimientos técnicos que nos van a enfocar a algo, ¿no? A que el ingeniero de costos tenga que ser un ingeniero que haya cursado en la escuela, en una ingeniería o arquitectura, en este caso, en temas específicos, planeación, etcétera, una ingeniería específica. Y bueno, vamos a más conocimientos. ¿Qué otros conocimientos llegamos a tener? Conocimientos normativos. En México podemos hablar de que la ley de obra pública, para el tema público, la ley y su reglamento, reglamentos de construcciones, para los temas de seguridad social y de ley federal, y de temas laborales, vamos a tener ley federal del trabajo, ley de seguro social, para el tema de impuestos, la ley de impuestos sobre la renta. Para los temas ya de obra privada tenemos el Código Civil, los contratos de la Federación Internacional de Consultores, prácticas de ACE, prácticas recomendadas, o en este caso si van a salir algunas normas mexicanas, en este caso la norma mexicana de ingeniería de costos. En este caso yo les presento un esquema de la normatividad aplicada a la construcción histórica en México, ¿no? Cómo surge a partir de la Constitución, en su artículo nos indica que las obras pues tienen que licitarse, ¿no? Luego empieza una serie de modificaciones a las leyes, van surgiendo reglamentos que complementan esas leyes y llegamos a normas o a reglas generales para contratación. Aquí tenemos la última reforma que hay como tal, en 2001, como nueva, y bueno, tienen reformas actuales esas leyes, pero esas son las que se ejecutaron vigentes en este país. Conocimientos contables, bueno, vi por ahí que el tema contable pues tal vez no fue tan, tan, tan requerido, ¿no? Pero sí es importante, es bastante importante porque tal vez ese ya nos damos cuenta ya cuando lo estamos trabajando, cuando lo estamos operando, cuando ya tenemos que rendir cuentas y tenemos que generar pues reportes de referencia. Las finanzas, la contabilidad, el tema fiscal, el control de almacén, nosotros que tendremos que documentar y los impuestos locales que tenemos que pagar, pues van a ser cosas que tenemos que aprender y que vamos a tener que lidiar con ellos y trabajarlos como tal. Entonces, el tema contable, que hablamos contable y finanzas, financieros, es importante y es relevante. Pero muchas veces cuando lo vemos, y más adelante voy a abrir nuevamente una consulta en Menti para que podamos ver el perfil que tenemos, ¿no? Porque tal vez ya cuando lo estamos desarrollando ya vamos a ver cuál es esa parte que vayamos a tener. En la administración de proyectos es algo muy peculiar, muy importante que lo hablamos. El tema de administración de proyectos, tal vez con lo técnico, cuando tú lo combinas, el técnico con la administración, pues nos vamos a dar cuenta, y de hecho nos estamos dando cuenta que el ingeniero de costos es un líder, ¿no? Que es un director de un proyecto, que es como un director de una orquesta o un director técnico, que hay que saber armar las piezas especiales de un equipo y pues de qué habilidades tienes que
tomar de referencia para poder implementarlas. Habilidades blandas como madurez, manejo de conflicto, trabajo con equipo multidisciplinario y inteligencia emocional nos van a ser parte de una buena referencia. Y además las metodologías de habilidades duras como son las metodologías de administración de proyectos y las filosofías que actualmente se están dando. Les puedo decir que existe como tal, pues enfocado a la construcción, existe una metodología adaptada de PMI que se le llama Administración Profesional de Proyectos. La Administración Profesional de Proyectos, les puedo decir que es una metodología que surge de un ingeniero civil mexicano. Es la aplicación de conocimientos, habilidades, técnicas y herramientas a actividades de un proyecto con el fin de satisfacer y cumplir las necesidades y expectativas de los involucrados. Es así como lo definió su creador, Yamal Chamoun. Ellos buscan el éxito en un proyecto y bueno, nos muestra, esa metodología es muy buena para mí, para el tema de taller de agencia de proyectos, es aplicar la metodología de PMI a las 9 áreas de conocimiento que existían en ese tiempo, era la versión 3 del PMBOK, pero a proyectos de construcción a través de 36 herramientas aplicadas, ¿no? Después está el tema de los institutos de administración de proyectos. En este sentido, pues tenemos, seguramente ustedes han oído hablar de PMI, de una asociación profesional que se fundó en el 69, que ya vimos, por profesionales activos en proyectos que desarrolla y promueve estándares para la práctica del manejo de proyectos, ¿no? Ellos tienen una guía de proyectos, guía de fundamentos de la dirección de proyectos que llaman PMBOK y se manejan a través de buenas prácticas, ¿no? En este sentido tienen 5 grupos de procesos, áreas de conocimiento que dependiendo de pues cada versión van moviéndose, que bueno, no es el tema aquí que vamos a hablar, de hecho nada más es como parte de que tengan ese conocimiento, ¿no? Y bueno, está también la IPMA, que es la International Project Management Association. La IPMA es una asociación, tal vez la más antigua, bueno, es la asociación más antigua que existe en el 65 y ellos representan la administración de proyectos en 3 tipos de competencias contextuales, de comportamiento y técnicas. Lo ven a veces a través de un ojo de la competencia. Tienen un documento de referencia que es el International Complete Baseline. Y bueno, así como PMI tiene con PMI, IPMA tiene su ICB. Y además las filosofías, ¿no? Ustedes que son que están ubicados en Perú, pues prácticamente tienen acceso a lo grande que ha crecido en Perú en esta parte del tema del Lean, ¿no? El tema del Lean, construcción sin pérdidas, una filosofía de gestión de producción donde buscan maximizar el valor, minimizar desperdicio, un enfoque basado en la gestión de la producción para entrega de un proyecto de manera de diseñar y construir edificios e infraestructuras. En este sentido, pues bueno, ellos buscan maximizar valor, eliminar pérdidas, hay varios desperdicios, hay una diferencia entre la industria manufacturera y la industria de la construcción y hay varias herramientas de aplicación genéricas a la metodología Lean y específicas a la construcción. Entonces, si nosotros conjugamos todo esto, ¿para qué? Para poder administrar, para poder tener estudios de productividad, para poder documentar la información en el tema de costos, pues bueno, nos van a dar muchísimas herramientas que vamos a complementar para poder tener, ¿qué? Pues un perfil profesional, un perfil especializado en lo que es la industria de la construcción. Y finalmente, tenemos el conocimiento del software. El conocimiento del software que va enfocado a, pues sí, es una herramienta que nos va a ayudar a tener la actualización, a los procesos, hacerlos más efectivos. Si le sacamos el jugo correcto, vamos a tener información que vamos a poder optimizar. ¿Y qué vamos a requerir? Pues bueno, vamos a tener software para poder organizarnos como son los mapas mentales. Hay 2 softwares muy relevantes, como es el MinJet, el Min Manager, o el MinMap, que es de Tony Busan, el creador de los mapas mentales.
la paquetería de Office, los conocimientos de software, de diseño, por ejemplo, de la gama de Autodesk, de Archicad y de Bentley. El tema de programación, cómo lo llevas, con qué software, pues, tal vez de Microsoft, el Project, el OpenProject, que es la versión gratuita, o el Primavera de Oracle, Portfolio o Project, Power Project. Y el tema de costos, que aquí, pues bueno, enumero todos lo que viene siendo en México y y en parte del extranjero que conozco, algunos software. No están en orden de que el mejor al peor. Realmente esa herramienta nosotros debemos de saberla adaptar y adecuar. Ustedes seguramente el que más utilizan es el S10, que es el más comercial allá. Tal vez el Presto o el Archimedes han estado escuchando hablar de ellos. Y algunos ya tienen un importante avance en el tema de la comunicación con los modelos digitales, ¿no? Tenemos también que, bueno, de acuerdo a la asociación de costos, en una de las prácticas recomendadas, hay algunas de las habilidades y conocimientos requeridas. Bueno, conocer los elementos del costo, lo que son sus dimensiones, la clasificación, los tipos de costos, los precios, los elementos de análisis, como lo son la estadística y probabilidad, el análisis económico, la optimización, las mediciones físicas y habilitando el conocimiento. Como ves, las organizaciones, gestión de información, calidad, valor, medio ambiente, salud y seguridad. ¿Qué es lo que estamos viendo a final de cuentas, no? Estamos viendo que, pues lo que les mostré en un inicio del entorno, del perfil del ingeniero, pues requiere todo esto, ¿no? O sea que tenemos que saber cómo jugar, cómo trabajarlo para que estos conocimientos predominantes en el perfil del ingeniero de costos sean medulares en esta parte. En este sentido, pues bueno, tenemos también una serie de que nosotros le llamamos buenas prácticas implementando la ingeniería de costos responsable en Latinoamérica. Realmente, estos son unos pasos que nosotros queremos dar para que ustedes los tomen en cuenta. Es muy importante para nosotros profesionalizar al ingeniero de costos a través de una certificación profesional que se pueda dar para la iniciativa pública, pero también para la iniciativa privada. Que los funcionarios de gobierno lo tengan, lo sepan y que pues muchas veces no saben el idioma en el que le estamos hablando. Parece que no tenemos los mismos conocimientos, ¿no? Y es importante esa parte. Muchas veces tal vez ellos están más enfocados a defenderse, a de que no les vayan a meter algún gol por ahí, etcétera, y tienen más miedo de esa parte que de realmente poner en práctica sus conocimientos y habilidades, ¿no? Hay que generar estudios regionales de costeo porque vimos que el costo es un proyecto en particular. Establecer parámetros de gastos generales adecuados, estudios de indirectos, le llamamos aquí, ustedes lo llaman gastos generales. Tener empresas rentables, que es a lo que nosotros buscamos siempre y que es el principio de todo, realmente, y ser una columna vertebral en la industria de la construcción. Realmente la ingeniería de costos la podemos tomar como eso, ¿no? Con una información, un dato mal determinado o una consulta temprana de alguien que haya podido prevenirlo con ese conocimiento, pues nos va a generar pues un ahorro o una pérdida brutal. La última de las dinámicas es la encuesta del perfil académico del cual estamos, ahorita nos están sintonizando. Si gustan entrar a menti.com y usar el código 345325 o si no pueden poner con su teléfono el código QR y contestar de cuál es su perfil académico. Muchas veces en función del perfil académico pues podemos ver los resultados de las otras respuestas, ¿no? Porque muchas veces cuando somos estudiantes o cuando estamos en licenciatura, estudiantes de licenciatura, maestría, pues tal vez el enfoque ya es diferente o las lecciones aprendidas que se llegan a tener, inclusive por la misma madurez, pues se va dando, ¿no? Entonces, bueno, ahorita voy a pasar por acá. Bueno, aquí hay maestría, licenciatura, ok.
Bueno, no veo algún doctor por ahí, entonces, pero, bueno, ya se van emparejando las cosas. Estudiante, bien. Es muy importante que los estudiantes aprovechen, sobre todo ahorita, eh, esta oportunidad que se da para poder fortalecer esos conocimientos y esas habilidades que van a llegar a tener, ¿no? Entonces, bueno, por ahí ya voy a cerrar esta parte, si, en 5 segundos, para pasarme a la siguiente por los tiempos que vamos a tener. Y bueno, cerramos esta parte. Y finalmente, ¿cómo podemos empezar a profesionalizar al ingeniero de costos? Bueno, yo les comento que la Sociedad Mexicana de Ingeniería Económica y de Costos, una asociación creada en el año de 1969, constituida a petición de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, somos la parte especializada de la ingeniería, en el tema de ingeniería económica y de costos, pues tenemos profesionalizando a los estimadores de costos, formando ingenieros de costos. Ojo, el ingeniero de costos es un perfil y el analista de costos es otro perfil. Vamos a verlo ahorita en las siguientes diapositivas. Eh, Formamos parte de la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros. Toda la ingeniería, ustedes como CIP participan, Bolivia como CIP, etcétera. Tenemos una certificación profesional de ingeniero de costos, certificado COS, Certificate Cost Engineer, vale en 40 países. Somos fundadores de la International Cost Engineer Council. Y formamos parte de las sociedades técnicas del Colegio de Ingenieros Civiles de México, entre otras. Es bien importante los perfiles de especialización de costos y certificaciones. Por ejemplo, les puedo dar el dato de México, ¿no? En México existe la certificación profesional. La certificación profesional del ingeniero de costos, o sea, la única que existe como tal, pues es la de la Sociedad Mexicana de Ingeniería de Costos a través del ISEC. El ingeniero de costos certificado requiere un título y cédula profesional. Quiere decir que tienes que tener un título, tienes que tener una cédula y tienes que tener en el número de cantidad de años de haberse titulado y de comprobar la profesión, o sea, la especialidad, presentar una evaluación y bueno, ya entras a la parte de certificación. Y existe otro perfil que es el de analista de costos. El perfil de analista hay un perfil que es en habilidades y conocimientos básicos. Es un estándar que, por ejemplo, lo promovió mucho la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción a través de un instituto de capacitación. Es un estándar de conocimientos donde no es necesario el título profesional, o sea, hace que cualquier persona puede desarrollar esa habilidad y tiene esa certificación, que tiene una certificación que la avala la Secretaría de Educación Pública del país. Sin embargo, pues es como la parte de cómo empezar. O sea, tú puedes empezar, pues, como auxiliar de costos, como capturista, eh, conociendo los softwares, porque muchas veces también el software te llega a certificar, pero te certifica en su conocimiento del software. Si te cambian el software, si te cambian la información, etcétera, no te garantiza que tengas ese conocimiento como ingeniero de cosas. Entonces, ustedes como estudiantes, como licenciatura o maestría que están, es bien importante, ¿no? ¿Cómo empiezas? Empiezas como un auxiliar o un capturista con el tema del desarrollando las habilidades en el software. Después llegas al analista, ya haciendo, desarrollando esa parte. Y ya después puedes prepararte para poder llegar al certificado como ingeniero de costos. Es como la certificación de PMI, ¿no? El PMP y el CAPM, ¿no? Entonces, es muy importante nosotros, si ustedes llegan a tener una certificación, pues bueno, hay un registro nacional de personas con competencias certificadas en el CONOCER, donde quienes cursen estos estándares de CONOCER, pues si quieren ver si efectivamente sí se certificaron y están validados ante la autoridad, pues está esta página. Si están con la sociedad de costos, pues aquí viene un apartado donde están los afiliados certificados. Hoy en día hay 2 bolivianos extranjeros y hay en Perú 2 personas, un peruano y un chileno.
Hay una certificación, después de la de ingeniero de costos, hay certificaciones especializadas. No la pongo aquí porque el perfil que estábamos viendo para la charla pues era más tipo académico, entre pues, bachiller, estudiantes, etcétera. Pero es muy importante, ¿no? Nosotros tenemos una capacitación profesional solamente de la sociedad de costos, nadie más la da. Usamos una plataforma que se llama WeChamber, que ahí compran los boletos como tipo Ticketmaster, tal pago en línea. Ahorita estamos dando algunos cursos en línea. Y les muestro, por ejemplo, algo que tenemos nosotros en la construcción que detener. Y sobre todo, algo que tenemos que tomar muy en cuenta es que muchas veces nos quedamos con prácticas que de tanto repetirlas las convertimos en algo común. No importando si es correcta la forma de realizarse, sino cómo la convirtieron en costumbre. Ustedes han visto un dicho que dice que una mentira dicha 1000 veces se convierte en verdad. Pues así es como nace un paradigma, ¿no? Y aquí les muestro en la ventana derecha el video del paradigma, ¿no? Donde pues hacen una prueba y pues a ciertos elementos les hacen una prueba de que una moda que llegan haciendo pues llega a suceder, ¿no? Entonces, eso tiene mucho que ver y sobre todo seguramente ustedes en sus países van a encontrar, ¿no? Yo me he encontrado personalmente frases que la verdad me da pena y coraje decirlo porque me dicen, esto tiene años haciéndose así aquí. Así se hacía cuando yo llegué y si llegó hace 30 años, imagínense si lo tienen haciendo mal. El contratista da el precio de mercado. El tema de costos es muy relevante porque hoy en día hay mucho evaluador que está tomando esa área en la de estimación y pues están haciendo barbaridades con esa parte. Y algo que a mí me marcó bastante fue cuando estábamos pues mejorando algunas leyes y un reglamento local donde peleábamos el tema de un gastos generales, un porcentaje de gastos generales de indirectos mínimos y de utilidad. Y pues llega un funcionario que nos dice, ¿sabes qué? Y lamentablemente todavía siguen ahí. Puede haber utilidad cero mientras paguen impuestos, ¿no? Entonces dices, ¿en manos de quién está nuestro patrimonio? Por aquí a la izquierda está un video de lo que viene siendo una película mexicana que se llama La Ley de Herodes, una película en la cual pues es muy peculiar porque esta persona, Varguitas, cambia la constitución, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha tocado lidiar con muchas funcionarios que cuando estamos trabajando en una mesa de trabajo, eh, no lo entiende el reglamento o lo interpreta de forma personal, ¿no? Y pues, como tienen muchas veces el poder, ¿a cuántos no le ha pasado? Por ejemplo, hace poquito hablando con algunos clientes me decían, me pidieron hacer un precio extraordinario. La persona que me revisó, bastante pesado, no le dábamos gusto, no se hacía como quería, después hasta que le demostramos, pero muchas veces hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Hay que ser conscientes porque hoy estamos del otro lado y cuando les toque regresar, el poder muchas veces es temporal como tal. Entonces, este es el ejemplo que les ponía porque muchas veces pasa aquí en México, ¿no? Interpretan su ley, hasta la cambian, etcétera. Y pues bueno, hay que combatir esa parte y tomar cartas en el asunto como tal. Finalmente, por temas de tiempo, tuve que recortar la presentación porque íbamos a empezar a las 5 específicamente. Pero bueno, les dejo una invitación a lo que viene siendo un portal de ingeniería de costos que es de Costos MX, le llamamos el portal más importante de ingeniería de costos, donde tenemos artículos especializados, los mejores especialistas de México y de Latinoamérica están participando. Hay varias aportaciones, por ejemplo, hay un método para determinar la utilidad. Por ahí, aquí está un código QR por si gustan leer ese artículo. Hemos creado algunos programitas, por ejemplo, bueno, aquí está el programita donde tú puedes indicar datos de referencia, y pues puedes determinar pues ciertos elementos, ¿no? Es muy interesante. ¿Por qué? Porque al final de cuentas nos puede servir
de referencia y sobre todo no quedarnos estáticos, ¿no? Si no hay gente que haga el cambio ahorita en las generaciones nuevas, pues vamos a seguir padeciendo lo mismo. Y también, finalmente, también les hago una invitación a un podcast que tenemos. Tenemos un podcast, es el único podcast que habla de ingeniería de costos en español y en Latinoamérica. Por ahí, bueno, está en iVoox. Tenemos 9 capítulos, 9 episodios. El último episodio habla del perfil del ingeniero de costos, lo que hoy hablamos, pero un poquito más específico. Los invito a que lo conozcan. Aquí tenemos presencia prácticamente en todos los países de habla hispana, en este caso de América Latina y de España. Prácticamente pues también México es quien más nos consume, quien más nos han estado sintonizando, pero si se fijan un poquito más, más oscuro está Perú y Bolivia, que también son grandes seguidores, y que podamos contribuir con un granito de arena con el tema de costos, ¿no? Cada uno de nuestros países requiere perfiles especializados, requiere perfiles puntuales y que ustedes tienen la oportunidad de poder marcar esa diferencia y también van a tener la oportunidad de conocer, sobre todo saber que este perfil tan especialista pueden formarlo y pueden con todas esas habilidades y con esas fortalezas que llegan a poder tener, pues ser una persona que tenga ese conocimiento, pero también que va a tener una remuneración especial. El perfil es muy bien remunerado específicamente, pero independientemente de la remuneración vas a tener esa parte que a todo profesionista, a todo profesional, tal vez te llena del orgullo, ¿no? De los conocimientos que vas aprendiendo y cómo los vas desarrollando. Finalmente les dejo mis datos de contacto. Los invito a que pues, nos puedan seguir en la página de la Sociedad de Costos, en Costos de Construcción. En el podcast, yo les recomiendo mucho el podcast, que es un espacio pues para pues gente pues de cualquier edad prácticamente. Hemos tenido varios episodios. En un episodio hablamos de Lean con Juan Felipe Pons, un español muy especialista ese tema, con algún amigo de Bolivia también hablando de Lean, varios mexicanos. Entonces, y también si ustedes están interesados pues en que grabemos algún episodio específicamente de un área, pues nos podemos coordinar ahorita con el tema del Zoom. No sé si por aquí de Grupo Insur podamos, ¿puedas prender el micrófono? ¿Estamos conectados? Sí, sí, bueno, ingeniero, creo que la conferencia ha sido breve, preciso y le llama bien su agradecimiento por su participación. Veo que el tema del perfil profesional de la ingeniería de costos, acá en Perú, bueno, más lo ven en las obras públicas. Y ahora, no sé si también habrá, o es para todas las carreras, a ver, ingenieros, si esa parte nos podía contestar. Perdón, si habrá qué, perdón, para todas las carreras. Ajá, sí, claro, claro. No te escuché bien. Pero está abierto a todas las carreras realmente, ¿no? O sea, como vimos, la técnica especializada de la profesión te deriva, por ejemplo, yo les puedo decir, la sociedad de costos surgió por un grupo de ingenieros civiles, pero han estado químicos, de presidentes industriales, porque realmente la edificación, la construcción, pues no nada más es de infraestructura vial, estás hablando de refinerías, estás hablando de plantas químicas, de lo que te puedas encontrar, ¿no? De toda la infraestructura que puede existir, obras marinas, por ejemplo. Entonces, estos principios en sí, pues todos tenemos un conocimiento que podemos conjuntar, ¿no? Y el líder, el especialista, pues prácticamente, pues igual vas a ver quién es el que pueda conjuntarlos, ¿no? Tú te vas a rodear de ese grupo multidisciplinario, pero también para las obras específicas, pues se van a requerir tal vez perfiles específicos. Lo que sí tratamos es de que sea profesional, ¿no? En alguna ocasión, y muchas veces desafortunadamente, lo veía con el tema de los software, del uso y manejo de software, que
por vender, te podrían decir que decía que cualquiera podría ser ingeniero, inclusive le llamaban ingeniero de costos, ¿no? Por eso vemos, analista es una parte, ingeniero es otra, ¿no? Yo les decía, ustedes están hablando de profesionalizar o de capacitar al capturista, porque el que maneja el software es una de las habilidades específicas nada más de las que van a necesitar. Decían, no, pues ponían casos de éxitos, por ejemplo, de una secretaria, ¿no? Yo era secretaria de una dependencia, pero aprendí a usar un software que con este capacitador. Y pues después, pues yo como un acto de emprendedurismo me aventé ya a realizar un presupuesto público para una edificación, ¿no? Y lo gané. Y ya llevo tantos ganados y ya llevo tantas capacitaciones. Yo recomiendo o sea, ¿eso ustedes creen que es algo profesional? Claro que no, o sea, y entonces, ¿dónde quedan los ingenieros, los arquitectos, los especialistas como tal? ¿Y dónde quedan las certificaciones y todo lo que te preparas con la técnica especializada de la profesión? Y también muy importante, ¿no? Que el tema de la titulación. En alguna ocasión, una de las debates era de que decían, es que mi analista es muy bueno, pero no está titulado. Lo siento mucho. Para poder acceder a una certificación, necesitas titularlo. Y muchas veces el tema de que no esté titulado, ¿de qué lo toman en cuenta? Pues para pagar más, para pagar menos, ¿no? Entonces, si les vas a dar esa parte de oportunidades para que se desarrollen, pues entonces decía, en vez de que tú quieras que se acepten a los que no están titulados, mejor tú promueve una mejora para que se titulen, se pongan al corriente, terminen y después generen, ¿qué? Pues después generen esa parte para profesionalizar, para llegar a algo más. Entonces, es bien importante esa parte, ¿no? Por ahí veo que, está conectado el ingeniero Juan Roberto García. Creo que quiere participar. No sé si le puedan habilitar el micrófono. A ver. No se escucha, lo tiene apagado el micrófono. Parece que no hay muchas preguntas. ¿Por qué te estás agarrando, pollo? Habilitar el audio, pero... Otra pregunta. Usted cuando estaba aquí en Perú, ¿cuál ha sido su expectativa como profesional en el tema en el tema de costos y presupuesto? ¿Cómo lo ha visto acá en Perú? Mira, veo que tienen un enfoque muy dado a que la iniciativa privada o algunos van muy avanzados en el tema del control. O sea, del control van muy avanzados, ¿no? Y la forma ya de utilizar los costos ya es diferente, ¿no? Pero cuando nosotros hacemos esta presentación, estas explicaciones, es que tenemos que cuidar desde la planeación, porque aquí en México no podrías controlar cosas que estén incorrectamente desarrolladas, o sea, cosas que, por ejemplo, error tras error y todavía meterle control, no puedes hacerlo. Entonces, la experiencia que llegamos a tener con el tema de la industria pública o en el sector público, cómo se ha estado comportando es de que ha estado pulverizando todo y que necesitamos recuperar y que se profesionalice esa parte para que después se pueda controlar y medir. Lo que he visto en el Perú es que ellos diseñan sus costos, ¿no? O sea, ellos diseñan sus proyectos, o sea, lo van como haciendo a la medida, porque ya tienen mucha retroalimentación, porque tal vez ya es más profesional el tema de las inversiones privadas y pues tienes herramientas. Primero tienes personal para llevar un control, personal para llevar X y Y elementos. Muchas veces acá no, acá muchas veces, si es que bien te va, tienes un analista, analista, o sea, que no es un profesional, no un ingeniero de costos, porque no te lo están pagando. Entonces sí se requiere, pues, un énfasis importante en la toma de decisiones. Por ahí no sé si Juan Roberto puede prender su micrófono, creo que quería, él está viendo que levanta mucho, la mano, o que haga la pregunta en texto. ¿Su nombre cuál es?
Se llama Juan Roberto García. Juan Roberto, a ver. Sí, es un señor que está en pijama ahorita que lo ves ahí. Sí, ya habilité. Gracias, Alejandro. Pues una felicitación por seguir promocionando el conocimiento. Es el único virus que debemos de promocionar más, ¿sí? Es mucha responsabilidad estar enfrente de un micrófono o de una cámara tratando de unir a los países a través de este conocimiento. Yo los invito a que no se conformen con esto. Yo llevo un poquito más de 35 años dando clases en la UNAM, nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Y sí, todas las habilidades que está mostrando aquí Manuel Alejandro son importantes. Las normativas, pues porque ahí nos dicen lo que está permitido y lo que no está permitido. Las normativas también nos dicen cómo utilizar los productos desde el punto de vista técnico, algunas dosificaciones de algunos materiales, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que sí, como dice Manuel Alejandro, piensan que el software les va a resolver la vida, ¿no? Y todos empezamos haciéndolo a mano y realmente las herramientas de los software sí nos permiten hacerlos en estos tiempos pues más rápido, pero muchas veces en las generaciones nuevas le echan la culpa, no, pues es que así lo hizo el software, ¿no? Sí, y ¿qué pasa si no tiene software, no? Yo a mis alumnos les he hecho exámenes, apaguen su computadora y háganlo a manita. Y entonces ahí se ve realmente la profesionalización de la ingeniería de costos. Entonces yo los invito a que sigan promocionando esto, aunque son días santos aquí en México, la resurrección, pues que también que el conocimiento resurja y que nos ayude a ser mejores profesionistas latinos, mexicanos, peruanos, bolivianos. Un saludo por cuando hemos estado ahí acompañando a Alejandro allá a Bolivia y a Perú. Nos han tratado muy bien y estamos a sus órdenes para cualquier observación, opinión o mejora de los mismos conocimientos. Gracias. Bien, gracias, señor Juan. Muy bien por su aporte. Una consulta, a ver, en cuanto a la remuneración, ¿cuánto debe ser remunerado un ingeniero de costos, digamos, en tu país? Debe tener, me imagino, unos honorarios ya estándar, ¿no? Algo así. Así es. Sí, mira, hay una, ¿cómo se llama? Tabulador de servicios profesionales que maneja la Cámara Mexicana de la Construcción, donde eh, hay diferentes sectores, ¿no? Desde el proyecto, que ustedes es expediente técnico, supervisión y construcción. Entonces, ese tabulador está en función de riesgos que puede generar, del tipo de conocimiento que puede tener, o sea, y tipo de conocimiento, de experiencia en tiempo y ¿cómo se llama? Académicamente, ¿no? Yo les puedo decir que el ingeniero de costos es más remunerado, muchas veces llega a ser remunerado al mismo, se podría decir, la misma tarifa que un superintendente, un poquito abajo que un superintendente de obra, o el segundo de a bordo en el campo, en ese tema, dependiendo del tamaño de la empresa, claro, o sea, dependiendo del tamaño de la empresa, puedes decir que puedes haber desde las micros hasta las grandes, que puede haber, ahorita por los tipos de cambio, no sé, no me animaría a decirte el importe, pero puede andar entre los, bueno, pues podrían decir de $1,000 a $2,000, ¿no? Mensuales, pero puede haber hasta $5,000 mensuales, lo que puede llegar a ganar, ¿no? Alguien especializado, que sea, por ejemplo, perito especializado en ingeniería de costos, que tenga certificado, el certificado de la sociedad de costos. Te puedo decir que el certificado del ISEC, en ingeniería de costos certificado, hay como 40 nada más en el país, en el país y el extranjero. Son perfiles específicos que se dedican a peritajes, a cosas específicas. Entonces, no es tan fácil, es como el tipo de PMI que había, bueno, como ese tipo de perfil, pues, como un PMP, pero en este caso en el tema de costos. Entonces, es bastante
amplia esa gama, dependiendo del campo, de la labor, de la ubicación, de la preparación, pero sí te puedo dar ese dato de hasta $5,000 al mes, dependiendo ya con lo más de más como tipo consultor y más, o sea, ya con empresa. Sí,